Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos nuevamente acá reunidos ya en esta semana. El Señor nos ha permitido venir acá hoy día a celebrar el Día del Señor. Y realmente ha sido impresionante. Ustedes saben, estamos en esta serie acerca del Evangelio y los fundamentos. Lo hemos estado viendo de una manera muy elemental, muy básica. Y yo creo que el Señor nos ha hablado mucho durante estas semanas justamente con respecto a esto. Y si ustedes, por ejemplo, han visto las noticias últimamente, ha habido catástrofes, terremotos, inundaciones, guerras y rumores de guerras por todo el mundo, básicamente, los que a veces vemos las noticias. Y yo creo que justamente esta serie que hemos empezado ya hace algunas semanas, yo creo que es muy pertinente para cada uno de nosotros como creyentes, el poder reflexionar en lo que Dios nos ha estado enseñando. Y claro, la idea es esa, hermanos, de que el Señor nos hable y nosotros poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Es muy importante, hermanos, en estos tiempos, y eso es lo que justamente hemos estado viendo. Y vimos la semana pasada, a manera de aplicación, los mensajes anteriores, cómo nosotros, qué conciencia, qué convicción debe de haber en nuestros corazones con respecto a lo que es la predicación del Evangelio. ¿Qué es lo que debe de haber en mente? ¿Qué es lo que debe de haber en nuestro corazón con respecto a cuando predicamos el Evangelio? No solamente porque es una necesidad para aquella persona que no tiene el Evangelio, sino también debe de ser una urgencia para nosotros como conocedores de la palabra de Dios, el ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Predicar a Jesucristo y a este crucificado, entendiendo de que el Evangelio es un poder de Dios, Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es decir, la palabra de Dios, el Evangelio predicado, la palabra predicada, tiene el poder de llevar a una persona, a un alma que está envuelta en tinieblas, muertos en delitos y pecados, y llevarlos a la vida que es en Jesucristo. Darles de esa nueva vida, formar esa nueva criatura en nosotros. Y es por eso que la semana pasada, a manera de aplicación, vimos una porción de las Sagradas Escrituras que realmente son impresionantes, únicas. No solamente porque es aterradora, de hecho, sino que también por el otro lado nos da una esperanza genuina en el Señor. Y justamente vimos que esta parábola es dicha y enseñada por el Señor Jesucristo. Él es el que enseña. De acuerdo al contexto del capítulo 16 de Lucas, entendemos que esta parábola está justamente enseñada no solamente para los discípulos y la gente que escuchaba, sino también específicamente está dada para los fariseos, aquella clase religiosa de ese tiempo, de esa época, que se supone ellos tenían la verdad y ellos tenían que vivir de acuerdo a la verdad y ser el ejemplo para todo su pueblo, su nación, de cómo deben de vivir. Es decir, dentro de la cosmovisión del pueblo judío, esta parábola que el Señor Jesucristo le relata del rico y Lázaro, sencillamente es inconcebible para ellos. ¿Por qué? Porque dentro de la cosmovisión del pueblo judío, ellos, por medio de las obras, ganaban el cielo. Pero el Señor Jesucristo en esta parábola les dice, no es así. No es así. De hecho, el mensaje central de esta parábola que el Señor Jesucristo relata aquí es una sola cosa: que cada alma tiene un destino eterno. O puede ser en el infierno o puede ser en el cielo en la presencia de Dios. Ese es el centro de esta parábola. Y obviamente el Señor Jesucristo toma elementos de la vida cotidiana para enseñar una verdad espiritual. Y justamente es eso lo que el Señor Jesucristo está enseñando acá. Estamos enseñando esta parábola, ¿por qué? Porque esa es la manera como nosotros, como creyentes, debemos de tener esa convicción clara en nuestro corazón y en nuestra mente, de que a la persona a quien estamos predicando el Evangelio, de que a la persona a quien nosotros amamos, queremos, debemos de predicarle el Evangelio teniendo ese entendimiento y esa convicción de que esa alma, esa persona, va a tener un destino eterno. Y que lo último que usted le diga tal vez sea lo último que él escuche, porque de pronto ya no habrá tiempo para que él pueda arrepentirse y por medio de la fe en Jesucristo pueda acceder
a la vida eterna. Entonces es urgente, amados hermanos, de que debemos de entender esta realidad, esta verdad. Y es así, vimos la semana pasada, vimos a estos dos hombres, a Rico y a Lázaro. Vimos que esta porción, esta parábola la dividimos en 3 secciones, por así decirlo, ¿verdad? A estos dos hombres antes de la muerte, a estos dos hombres en la muerte, y finalmente hoy día vamos a ver a estos dos hombres después de la muerte. Así que acompáñenme por favor a leer ahí desde el versículo 23. Lucas capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 23, que es desde donde vamos a empezar esta sección, la última sección, y básicamente vamos a terminar el mensaje de la semana pasada. Lucas capítulo 16, versículo 23 dice así: y en el Hades alzó sus ojos, o sea, el hombre rico, ¿verdad? En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Versículo 26, además de todo esto, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos se arrepentirán. Y Abraham le volvió a contestar y le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Eso es lo que estamos viendo, y hoy vamos a terminar el mensaje de la semana pasada. Realmente interesante esta última parte. Vemos ya a estos dos hombres que están en la muerte. La primera parte estaban ellos en vida, vimos grandes diferencias que había entre ellos. El rico tenía mucho dinero, hacía fiestas todos los días, banquetes, se vestía. Es decir, él era un hombre que representa a los fariseos en esta parábola, y él vivía para el mundo. Él era un hombre mundano, el centro del universo era él. Exteriormente aparentaban religiosidad, pero interiormente eran mezquinos y amantes del dinero. En cambio, el pobre, vemos que él se sentaba a la puerta de la casa de este hombre rico. No tenía nada, vivía en harapos, estaba enfermo, se relacionaba con los perros. Imagínense, los perros lamían sus llagas, el hombre enfermo. Mientras que el hombre rico vivía para sí mismo y confiando en las cosas del mundo, el hombre pobre vivía de la gracia y la misericordia de Dios. Y este es un llamado para cada creyente: no vivir para este mundo y por este mundo, sino más bien vivir esperando la gracia y la misericordia de Dios. Es una gran diferencia. Estos dos hombres mueren. Segunda sección, estos dos hombres mueren. Dice que el hombre rico fue sepultado. Hubo una ceremonia. Hubo un velorio para él. Y nos imaginamos a toda la gente, los amigos, familiares, incluso los 5 hermanos ahí del versículo 28 pudieron haber estado ahí, todos hablando bien de él. Las comidas que hacía, lo bien que se vestía, el dinero que tenía. Recordado por el mundo, pero olvidado por Dios. El hombre pobre muere, fallece. No hay velorio, no hay ceremonia, no hay nada de eso. Olvidado por el mundo, pero recordado por nuestro Señor. De hecho, Dios manda 2 ángeles del trono de la gracia de Dios a que reciban su alma y llevarlo hacia el seno de Abraham. Impresionante.
Estos dos hombres mueren. Vamos a ver hoy la tercera porción. Estos dos hombres mueren. Ve ahí el versículo del 22 al 31, que es la porción que acabamos de leer. Veamos a este hombre pobre después de muerto. Aunque las vidas de estos dos hombres fueron tan diferentes, tan antagónicas entre sí cuando ellos estaban en vida, también debemos de entender que sus destinos eternos fueron aún más diferentes. Muy diferentes. El hombre pobre fue llevado al seno de Abraham, versículo 22, si usted lo lee ahí. Aconteció que cuando murió el mendigo fue llevado por dos ángeles al seno de Abraham. Esta frase, el seno de Abraham, es una figura de dicción para representar lo que es el cielo, el paraíso, la ciudad celestial. Es decir, el retrato que nos da en el contexto de este capítulo 16 es que es un lugar maravillosísimo de gozo, felicidad, paz, comunión con Dios, relación con Dios, felicidad, relación con Dios. No hay palabras para describir el lugar donde este hombre pobre ha llegado, donde estos ángeles le llevaron al seno de Abraham. Es decir, es el lugar de la morada de Dios. Es decir, representa una gloria eterna. En todos los aspectos. No solamente él se relaciona con Dios, sino también él está relacionado con todos los santos. Representa un gozo eterno, por así decirlo, un festín. Él tiene un festín en su vida, como nunca antes lo tuvo cuando él estaba vivo. El hecho de poder estar ahí en el cielo, con el Señor, en ese lugar donde hay paz, hay gozo, hay alegría, hay felicidad. Y es ahí donde este pobre hombre está. Mateo capítulo 8, versículo 11 dice, y os digo, el Señor Jesucristo hablando dice ahí, y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es la promesa de Dios. Todos los que en el Señor esperamos y hemos dado nuestro corazón a Él, los que creemos por la fe en el Antiguo Testamento, por las promesas de lo que iba a ser Jesucristo, y ya en el Nuevo Testamento, por la fe de lo que Él hizo, el Señor Jesucristo en la cruz, todos vamos a estar ahí, del oriente, del occidente, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y es ahí donde este hombre está, en el seno de Abraham. Él no podría estar más bajo en este mundo. Y después de su muerte, Él está en lo más alto que Él podía haber jamás llegado a estar. Él está disfrutando del cielo. Por eso ahí en Filipenses capítulo 1 y versículo 21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Toda persona que muere aquí en Cristo ha ganado el cielo, ha ganado la eternidad. De ahí la importancia de que debemos de formar en nuestro corazón, en nuestra mente, esta convicción de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y mientras esto ocurre, amados hermanos, piense usted, y le pido al Espíritu Santo que el Señor le ponga en su corazón a aquella persona a quien usted ama. Puede ser su papá, su mamá, su hermano, sus hijos, que están en el mundo y que no tienen esta verdad. Es mucho mejor el cielo, la eternidad junto a Dios, que estar en el mundo lleno de tinieblas y de pecado. El cielo es el lugar donde no hay pecado, no hay tristeza. No hay aflicción, no hay dolor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si ve, en el cielo no hay nada de lo que usted y yo tratamos de evitar aquí. Aquí usted y yo tratamos de evitar el dolor, el llanto, la angustia, la enfermedad, la pobreza, la tristeza, la infidelidad. Tratamos de evitar todas esas cosas. Sin embargo, la palabra de Dios me dice que cuando estemos en el cielo no habrá nada de eso. No habrá pecado, no habrá dolor, no habrá aflicción, no habrá penas. Habrá gozo, alegría, felicidad.
No solamente eso, sino que cuando estemos allá en el cielo disfrutaremos del árbol de la vida. Viviremos junto al Señor, veremos al Señor y a todos los santos en toda su gloria. Una de las cosas más importantes que de todo lo que estamos hablando es que cuando estemos en el cielo, hermanos, nos vamos a conocer realmente como somos. Digo esto porque aquí usted sabe, aquí no, aquí podemos ser hipócritas, podemos ser mentirosos, ¿verdad? Usted puede decir una cosa, pero su corazón está en otra cosa. Usted sabe, a veces decimos algo y hay malos entendidos porque no entendemos bien de qué manera o en qué sentido quiso decir esta persona esto o lo otro. Y por eso hay peleas en los hogares, los hijos, entre padres e hijos, porque justamente estamos todavía en este mundo viviendo en pecado. Sin embargo, en el cielo no. Nos vamos a conocer realmente como somos. ¡Qué maravilloso! No va a haber mentira, no va a haber engaño en cada palabra, en cada gesto, en cada actitud que tengamos. Esa es la hermosura del cielo y ahí es donde está este hombre pobre, disfrutando de todo esto. Tiene una relación gloriosa. Pero observemos el versículo 23, acompáñenme a leer el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, es decir, el hombre rico alzó sus ojos estando en tormento. Alzó sus ojos y él está en tormento. Este hombre rico. ¿Nota usted ahí a este hombre rico? No es tan glorioso como el hombre pobre está ahorita. No es tan glorioso. Y conforme Jesús relata esta parábola, es como que las puertas del infierno se abrieran de par en par, el fuego, el humo, el dolor, la angustia, la desesperación, el llanto, el gemir, sencillamente se incrementan más y más y más. Es indescriptible, básicamente. Todo el dinero que este hombre rico llegó a tener no le alcanzó para comprar un boleto para ir al cielo, no le alcanzó. Y así poder ir al cielo, no le alcanzó. Todas las obras buenas que él pudo haber hecho en su vida no le alcanzaron, no le dieron el aval para que él pueda tener un lugar en el cielo. El apellido que él pudo haber tenido no le alcanzó para poder entrar al cielo. La posición social que él tuvo en vida no le alcanzó para poder llegar al cielo, no le valió para evitar el infierno. Es decir, él quedó corto de la gracia de Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Mire, la responsabilidad y el privilegio que usted y yo tenemos como iglesia del Señor es precisamente hablar de esto. Por favor, note, según el versículo 23, el infierno es un lugar real. Versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos. Es un lugar real. Él no está soñando, no es la imaginación. Él fue directo a ese lugar después de su muerte, que obviamente nos habla del versículo 22. Y murió también el rico y fue sepultado. Inmediatamente que él murió, él fue a ese lugar. El infierno es un lugar real. El infierno es un lugar real preparado para Satanás y sus ángeles caídos. El infierno es un lugar real, existe. Es el lugar más real que podemos tener. De hecho, ahí en ese lugar, según el contexto que estamos leyendo, se puede ver y percibir todo, mejor que aquí. El Hades aquí se refiere a la morada de los muertos no salvos. Es un lugar real de oscuridad, dolor, fuego, angustia, que consume por toda la eternidad, pero sin consumir. ¿Entiende eso? Las implicaciones de esto.
Las personas que van allá van a tener un cuerpo especial, así como nosotros vamos a tener un cuerpo celestial, preparado exclusivamente para vivir en el cielo. Las personas que van a ir al infierno van a tener un cuerpo especial. Que va a sentir todo el ardor, todo el horror, el crujir de dientes, pero que nunca se va a consumir. Ese pensamiento debería de abrumarnos a nosotros y darnos desesperación por predicar el Evangelio de Jesucristo. Es un lugar que consume, pero que a la vez no consume. Las personas que van a estar ahí van a sentir el calor, el quemarse, pero nunca van a terminar de hacerlo. Note usted ahí en el versículo 23 también, que Él llega inmediatamente después de la muerte. Él murió, el rico murió, versículo 22, parte B, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Él llegó inmediatamente después de la muerte. ¿Sí se da cuenta usted ahí? Él murió, fue sepultado, y luego Él abre los ojos. ¿Nota usted los verbos ahí? ¿Nota usted los verbos ahí? Murió y abrió sus ojos. No tardó nada en llegar al infierno. No tardó nada en estar en ese lugar. Murió y alzó sus ojos en el infierno. Inmediatamente Él está en tormento. No hubo retraso, no hubo tiempo de espera. Él llegó incluso al infierno antes de que sus familias supieran que Él murió. Él ya estuvo ahí. No hubo purgatorio, no hubo tiempo de espera, no hubo tiempo de arrepentirse ni de volverse a Dios, no hubo tiempo de rectificar. Él murió inmediatamente e inmediatamente Él está en el infierno. Consideremos, hermanos, a la persona a quien amamos, tal vez sea tu amigo, tu compañero de trabajo, tu papá, tu mamá. Por favor, el escuchar esto debiera a nosotros formar una conciencia de urgencia para ir y predicar el Evangelio. Notemos también, según el versículo 23, el infierno es un lugar donde la persona es consciente. Versículo 23 dice que Él alzó sus ojos. Es decir, Él estaba al tanto de todo lo que ocurre a su alrededor. Él alzó sus ojos, Él sabe dónde está, Él percibe dónde está, Él sabe quién es, Él reconoce quién es, Él reconoce a Abraham, Él se da cuenta de todo. No podía estar más despierto. Interesante. No estaba en el limbo, no estaba inconsciente. Él puede percibir todo. De hecho, nunca había estado más vivo. Él sabe lo que está pasando. Puede ver, sentir, oír, hablar. Incluso Él quiere saborear agua, según el versículo 24. Manda, dice a Lázaro que moje su dedo en agua y venga y yo pueda saborear un poquito de frescura. Tiene un cuerpo. Él siente dolor, Él siente que está atormentado, Él siente que tiene sed. Traducido en angustia, siente ardor, pero no se consume. Este es un cuerpo preparado para arder para siempre y no consumirse jamás. Y todo lo que Él siente, lo sentirá cada día, cada segundo, más y más y más intensamente. ¿Nota usted también acá que el infierno es un lugar separado? Versículo 23, ¿sí? Dice que Él alzó sus ojos, versículo 23, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. De lejos, dice. Él vio de lejos. Es decir, es un lugar separado. Él está muy lejos. ¿Entiende usted? Él está muy lejos de los redimidos de Dios. Observe el versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hay una gran cima.
Están separados de la gloria de Dios. Hay un espacio imposible de cruzar. El infierno está lejos de la gloria de Dios. El infierno está lejos de la felicidad de Dios. El infierno está lejos de una relación íntima con Dios. ¿Entiende? Eso es lo que quiere decir estos versículos en el contexto que estamos leyendo. Está lejos del amor y la comunión con Dios y con los santos. El hombre está separado de la gracia de Dios. Y no solamente eso, sino de todas sus bendiciones. Vea el versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entendemos aquí que este es un lugar de agonía, sin límite. Es un lugar de tormento y lo será por toda la eternidad. Cuando nosotros leemos los evangelios y vemos las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo, podemos notar esto, hermano, que el Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio, Él enseñó y Él predicó más del cielo y el infierno y el fuego eterno que de otra cosa. Por ejemplo, ahí en Marcos capítulo 9, versículo 43, dice justamente, hablando del Señor Jesucristo, dice ahí: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos y entrar al infierno, al fuego que no se puede ser apagado. Versículo 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es un lugar de tormento, de fuego eterno, hermanos. Y tenemos otras referencias: Mateo 13, Mateo 18, 25, Lucas. El Señor Jesucristo nunca escondió esta verdad. Él siempre enseñó esta verdad. Que cada alma, que cada persona tiene un destino eterno. Por lo tanto, nuestra predicación del Evangelio tiene que ser en ese sentido, pensando que cada persona tiene un destino eterno, o es en el cielo o es en el infierno. Observe el versículo 25. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Si cogemos todo lo que hemos estado hablando hasta aquí, mire el versículo 25, añade aún más todavía a lo que ya hemos estado hablando. Él añade, el versículo 25 añade que el infierno es un lugar donde se manifiesta algo que es importante en cada uno de nosotros. Añade la capacidad de recordar. Acuérdate. Esa es la palabra clara en ese versículo. Acuérdate, le dice Abraham, acuérdate. Las almas que están en el infierno van a recordar para siempre al mirar su vida entera. Recordarán todo. Escuche, hermano, ellos recordarán todo. Los que están en ese lugar recordarán todo. Recordarán todo en cuanto a su vida pasada y a las consecuencias de sus actos tomados. Lo van a recordar todo. Recordarán cada acción en las que se les presentó a Jesucristo. Recordarán también cada momento y cada palabra que ellos hicieron por rechazar a Cristo. Lo recordarán. Recordarán todo. Recordarán cuántas veces se les exhortó a cambiar su vida. Lo recordarán todo. Recordarán cada ocasión en la que Dios les invitó a cambiar su camino, al alejarse del camino ancho que lleva a la perdición y venirse al camino estrecho que lleva a la salvación. Lo recordarán todo esto. Y lo recordarán con angustia. Lo recordarán todo.
y lo harán día tras día por toda la eternidad. Es decir, que el sentido de culpabilidad y de impotencia, de ya no poder hacer nada, será sencillamente indescriptible. ¿Sabe lo que quiero decir? Que el infierno es un lugar aterrador. No quiere estar usted ahí, por Dios. Si usted ama a alguien, si usted quiere a alguien, si usted le interesa a alguien, por favor, salga ahora y predique el Evangelio de Jesucristo. Es un lugar donde nadie quiere estar. Es un lugar donde la palabra de Dios nos indica cómo es y qué es lo que pasa ahí. Observe el versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo acá? El infierno es un lugar donde no hay escape. Es un lugar donde nadie puede salir. Es un lugar donde la libertad se ha perdido. Es un abismo, es un lugar, es una gran cima. No hay escapatoria. Y es triste a veces porque usted se ha dado cuenta en la televisión, en el mundo, los artistas, los cantantes famosos, gente que tiene mucho dinero, dicen con orgullo y arrogancia, dicen muchas veces que ellos quieren ir al infierno, que es un lugar donde ellos quieren visitar. Oh, Dios mío, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Pero cuando estén en ese lugar, su deseo será de angustia y tormento indescriptible. ¿Por qué? Porque no podrán salir jamás. Proverbios capítulo 10, versículo 28 dice: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Proverbios capítulo 11, versículo 7 dice: cuando muere el impío, perece su esperanza. Veamos el versículo 27 y 28. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Sí ven? Nota usted aquí, el infierno es un lugar de desesperación, de angustia. Te ruego, dice ahí, esa es la palabra clave ahí, te ruego. La desesperación, la angustia. Él sabe que sus seres queridos están todavía a tiempo de poder cambiar su destino eterno. De ahí la desesperación de este hombre por sus seres queridos, para que sepan que existe este lugar. Eso es lo que le está diciendo. Manda a alguien a que les avisen a mis hermanos. Él sabe que es un lugar donde él no quiere que vengan sus hermanos, sus otros 5 hermanos que están ahí todavía vivos. Él sabe que el infierno es un lugar real. Y él quiere a toda costa que su familia no esté ahí en ese lugar. Manda a alguien a que les hablen de esto. Es decir, que el deseo de este hombre es que no vengan a este lugar. Que lo eviten a toda costa. Y es interesante porque la respuesta que Abraham le da es única. Versículo 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta que le da Abraham a este hombre? Es lo que le está diciendo: oye, no te preocupes por tus hermanos. Ellos tienen la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para conocer a Jesucristo, para conocer a nuestro Salvador, para venir al arrepentimiento y en base a nuestro arrepentimiento venir a Cristo y ser salvos. La palabra de Dios, eso es como Dios lo ha determinado así, que lo conozcamos a Él por medio de su palabra. Tenemos la Biblia. Pero mire el versículo 30, porque el argumento que pone este hombre ahí, aún estando en el infierno, no es válido. Versículo 30, observe. Entonces le dijo, es decir, este hombre, entonces le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere
a ellos de entre los muertos se arrepentirán. ¿Qué es lo que está pidiendo este hombre ahí en el infierno a Abraham? ¿Qué es lo que le está pidiendo? Él está pidiendo señales. Pero Abraham le responde, versículo 31, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Gloria a Dios por el Padre y por su palabra. ¿Se da cuenta, amado hermano, que este hombre vivió como que si nunca iba a rendir cuentas? Él vivía para este mundo, para sí mismo. Y hoy conocemos a mucha gente, tal vez usted conoce a alguien así, que no le importa nada, solamente quiere vivir en este mundo, disfrutar, bailes, discotecas, borracheras, dinero, viajes, todo. Y viven para sí mismos, viven para disfrutar ellos mismos. Viven dependiendo de ellos mismos, de cuánto ganan, de cuánto tienen, de cuánto son capaces. Y en ese sentido, a Dios le dejan a un lado. Viven así muchísima gente. Este hombre, ¿qué quiero decirles? Que este hombre vivía para el mundo. Y las cosas del mundo era lo que enmantequillaba su pan todos los días. Y hoy sucede lo mismo. Hombres, mujeres que están yendo literalmente al infierno todos los días creyendo que han sido buenos. Usted pregúntele a una viejita por ahí. Hágale esa pregunta, dígale a la viejita, ¿a dónde te vas a ir cuando mueras, viejita? Ella le va a decir, mijito, al cielo. Y usted le va a decir, ¿por qué? Porque he sido buena. Esa es la respuesta que le va a dar. ¿Entiende? Nuestro corazón debe de arder por predicar el Evangelio. Porque nadie se va por bueno al cielo, nadie. En el mejor de los casos, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia para Dios. No, mijo, pero si yo no hago mal a nadie. Yo soy buenita, yo le he soportado 80 años a tu papá y sigo ahí mismo y yo sé que me voy a ir al cielo. Y van los hijos descaradamente, oh mami, pero ¿qué pasa? ¿Qué hay de malo en hacer esto y esto y esto? ¿Qué hay de malo en tener 2, 3, 5 enamorados? ¿Qué hay de malo en acostarme con uno, con otro y con otro? ¿Qué hay de malo, mamá? No hay nada de malo, ¿no ves que así es la vida? Así dicen. ¿Qué hay de malo en robar? Si la compañía también me roba a mí, ¿qué hay de malo en eso? Y así piensan como el mundo piensa. Y hay cantidad de gente que se está yéndose al infierno todos los días porque piensan que son buenos, porque piensan que han hecho buenas obras, creyendo de que creen en Dios. Mire, usted pregúntele a una prostituta, ¿crees en Dios? Ella le va a decir sí, pero aún así no deja de ser prostituta. Pregúntele a un ladrón, ¿crees en Dios? El ladrón le va a decir sí, yo creo en Dios, pero aún así no deja de ser ladrón. ¿Qué estoy hablando, hermanos? Que cuando conocemos realmente a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestra vida cambia, nuestra actitud cambia. ¿Saben? La salvación no es llenar un papel en una iglesia y decir, bueno, yo ya hice la oración de fe, soy salvo. No se trata de eso. Eso hay en esas iglesias de gracia barata, no. La salvación implica mucho más, implica ser revestidos por la persona de Jesucristo en nuestro interior, a entender lo que Él hizo en la cruz y vivir con respeto y en base a ello. Hay mucha gente que se va al infierno creyendo que el infierno es un lugar simbólico. Y cuando abran sus ojos se van a dar cuenta que han cometido el peor error de su vida. Hay gente, hay jóvenes especialmente hoy día, que son ateos por la educación perversa y satánica que han recibido desde el jardín hasta la universidad. Y se están yendo al infierno porque dicen, no, Dios no existe. Usted puede venir del chango, de una ameba por ahí, no. La palabra de Dios dice que yo he sido creado
a la imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que estamos estudiando ahorita en antropología bíblica. Y así hay mucha gente que se está yendo al infierno. En nuestro corazón debe de haber un pesar, un ardor ferviente en nuestro corazón por predicar el Evangelio. Cada persona tiene un destino eterno, hermano. Por Dios, entienda eso. A veces en las tertulias de los cristianos, de los creyentes, siempre hablamos de los grandes hombres de Dios, siempre. Y ponemos a colación grandes hombres de Dios. Para empezar, los apóstoles, los primeros mártires de la iglesia primitiva, Charles Finney, Spurgeon, Wesley, Lutero, Moody, R.C. Sproul, John Stott, y podemos seguir cantidad de hombres de Dios. Pero ¿cuál era la marca distintiva de estos hombres de Dios? Es que ellos entendían esto, que si un alma no tiene a Cristo, se va al infierno. Eso es lo que marcó la diferencia en estos grandes hombres de Dios. John Owen, famoso puritano. El amor de Cristo derramado en sus corazones les capacitó a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, sin importar cárcel, hambre, lluvia, torturas, tormentas e incluso dar su propia vida. Usted cuando lee el libro de los Hechos, usted le ve a Pablo todo el tiempo en la cárcel, torturado, apaleado, huido, apedreado, enfermo. Y él está predicando el Evangelio y exhortando a Timoteo a que predique el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Hay una urgencia en Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo entendía esto. La vida no es chiste, jóvenes, entiendan. La vida no se trata de maquillaje, fiesta, afán, no. La vida se trata de una decisión que tú tomes como joven con respecto a Cristo. Y en base a ello vivir. Porque si vivimos para Cristo, Cristo nos va a dar todo lo que necesitamos. Eso es. Hace todas las cosas como para el Señor. Y el Señor nos va a dar todo lo que necesitamos. Ya está. El punto acá, hermanos, es evitar, por medio de la predicación del Evangelio, que la persona a quien ama a usted vaya a este lugar que estamos enseñando acá. Ese es el punto. Enseñar a la gente que hay un cielo, que hay un infierno. Tenemos que presentar la verdad, tenemos que hablar de estas realidades eternas, tenemos que describir estos destinos eternos que todo ser humano tiene. Tenemos que llevar a la gente a Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sabe? No hay santo, no hay virgen, no hay obra que usted pueda hacer que le lleve al cielo. No, es por medio de Jesucristo. Él es el único que nos puede llevar a la presencia del Padre. Por Él se salvaron. Los profetas del Antiguo Testamento son salvos por la fe en las promesas que había en Jesucristo. Nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Siempre la salvación, desde Génesis hasta Apocalipsis, es por la fe en Jesucristo. Y eso no ha cambiado ni cambiará. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él, Jesucristo. Tenemos que llamarles a creer en Jesucristo. Hoy, mañana puede ser tarde. Hablaba con una hermana en esta semana justamente acerca de este tema y le decía: tienes que hablarles a tus hermanos de esto. Porque posiblemente mañana sea tarde. ¿Qué sacamos hablando de esto y de lo otro y de cosas que están aquí en el mundo y afectando del mundo? ¿Qué sacamos hablando de eso? Tenemos que hablar de lo que realmente es importante, del destino eterno de cada persona. Si no le hablas de Cristo, le decía a esta hermana, puede tener mucho dinero acá, puede hacer mucho dinero acá, puede ser lo que sea, pero si no tiene a Cristo, su destino eterno va a ser en el infierno.
Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2, dice así: porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Es hoy, es hoy. Hoy debemos de predicar el Evangelio, debemos de salir y predicar el Evangelio. ¿Sabe que usted y yo somos embajadores? Y a veces escucha a muchos hermanos: oh sí, yo soy embajador de Cristo. Oh sí, pero no dicen nada. Un embajador representa a su Señor y dice lo que su Señor le manda a decir. El embajador, su Señor no le manda a decir al embajador lo que tú piensas o lo que tú crees. No, el Señor le manda a decir a su embajador lo que Él dice que es, lo que Él dice que se ha escuchado. Ya está. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por esta tu palabra tan linda y tan hermosa, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra que tenemos un destino. Y gracias a Dios, Señor, gracias a tu amor y tu misericordia extendida en la obra de Jesucristo en la cruz, es que vamos a estar como ese mendigo en el cielo, disfrutando de tu amor, tu presencia, la felicidad, el gozo, disfrutar una comunión contigo, una relación con los santos. Señor, pero también te pedimos que pongas en nuestro corazón ese celo por tu palabra, que nos capacites, que quites todo temor,